Autores en cuarentena. Escipión, Pablo Casacuberta. Por alguna razón el Martín Pescador, antes tan insistente, había hecho un súbito silencio, como si temiera interrumpir mi trance con su canto. Alcé los ojos y lo busqué en las ramas. El resplandor del sol que se filtraba entre las hojas me impidió encontrarlo, y entonces terminé, al cabo de ejecutar con la mirada un largo giro en redondo, por resignarme a su desaparición. Era una pena que el pájaro me hubiera abandonado en el justo momento en que mi padre comenzaba a manifestar sus ignotos afectos desde el más allá, y más aún ahora que la tarde, plena de sol, entregaba sus notas de color en una verdadera epifanía. Los rayos dorados, colándose entre los millares de dedos verdes de las ramas, vibraban como si su alternancia emulase, si se me perdona el desborde, el tañer de una arpa de oro. Pensé, arrobado por ese súbito ánimo contemplativo, que a mi padre tal vez le habría gustado que la lectura de su diario tomase lugar en un entorno adornado por tan bucólicos resplandores, y que quizá todas las inferencias que yo había hecho antes acerca del tipo de lugar que él habría augurado para esas revelaciones no eran sino una muestra más del talante paranoico y pesimista que él a menudo señalaba como mi cruz. Volví los ojos al párrafo. Allí hacía una descripción fría, casi clínica, de nuestro pacto de hostilidad, al tiempo que lamentaba el inútil dispendio que habíamos hecho ambos de nuestros esfuerzos. El párrafo no terminaba de moverme a la compasión, pues en él se hacía también patente la conciencia con la que mi padre había arruinado mi vida profesional, sin que esa lucidez lo contuviera ni por un momento, pero al menos dejaba también entrever un cierto resabio de humanidad y un reconocimiento de su propia incompetencia. Nunca antes había recibido de él un testimonio semejante, y al alzar los ojos de la página no pude menos que sonreír amargamente, sumido en una doble sensación de pertenencia y de pérdida. Me detuve un momento a pensar qué habría pasado si mi padre se hubiera detenido a tiempo, si hubiera renunciado a la férrea tutela que había ejercido sobre mí y se hubiera prestado a compartir alguna vez, por poner un ejemplo, una tarde como esta, tumbados ambos sobre la hierba y hablando de la vida como hacen los padres y los hijos. Enseguida recordé que en general los padres y los hijos no se reúnen mayormente sobre la hierba ni a la vera de un río, y que rara vez intercambian ideas sobre la vida. Pasada la primera juventud, padres e hijos van sencillamente dejando que se pierda el contacto, hasta que llegan a verse solo en navidades y onomásticos. Traté de imaginar a cualquiera de mis conocidos sentándose con su padre a la orilla de un río y cotilleando alegremente sobre peces y libélulas, y pronto la imagen me pareció tan fabulosa como cualquier cuento de pastorcillos y lobos. No había duda de que la condición de padre o hijo era más o menos vitalicia, pero había una forma de ser padre que se manifestaba al empujar con dulzura un triciclo, y había otra, mucho más amarga y tardía, que se expresaba no abriendo la boca al recibir la visita de un hijo en un asilo. Visto este panorama tan variado de paternidades, en donde la contemplación paisajística se presentaba como una veta por lo menos infrecuente, me di cuenta de que esa omisión, no habernos permitido mirar los lirios del campo, juntos y en estado de meditativa armonía, era en todo caso un pecadillo menor. Éramos apenas culpables de no saber vivir, más o menos como lo es todo el mundo. Mientras así pensaba, fui de pronto testigo de un espectáculo insólito que tomó lugar casi encima de mí. A media cuarta de mi pie izquierdo cayó un pez algo reseco pero todavía vivo. Las branquias, desesperadamente abiertas, resollaban una especie de ruego inaudible. Como el lugar en donde estaba sentado se alzaba unos 2 metros por encima de la orilla del río, sobre el terraplén que albergaba aquellos manglares, la aparición de ese pez me resultó al principio casi mágica. Parecía un salto imposible. Había caído verticalmente, directo a mis pies, como si hubiese venido a dejar cierta clase de testimonio antes de morir. Luego vi también bajar desde lo alto al Martín Pescador, que cayó girando en un aleteo elegante de hoja de otoño. Se paró, miró primero al pez y luego a mí con aire de suficiencia, como queriendo significar con su gesto: este tipo de accidente es inédito en mí, yo vuelo magníficamente y los peces nunca se me caen. Luego me dio la espalda, es decir, las alas, incurriendo en una conducta por lo menos improbable en un ave, pues su pose manifestaba una completa certeza acerca de mi inocuidad, y desde esa posición de indiferencia comenzó a asestar picotazos brutales al pececillo.
Yo cerré el diario en este punto, pues el primer picotazo se presentó como un augurio sombrío y amenazador. Según yo sabía, el martín pescador suele clavar sus presas en una rama antes de devorarlas. Así que asumí que esta pequeña carnicería era una exhibición deliberada que el pájaro hacía para mí, probablemente con la intención de establecer su derecho exclusivo sobre este territorio. Tal vez buscando que el espectáculo resultara ejemplarizante, lanzó el primer par de picotazos directamente a los ojos del pobre animal, que dio aún unos cuantos coletazos antes de quedar rígido y contraído en un doloroso rictus de muerte. El pájaro entonces le arrancó la cabeza de un modo rotundo y desapasionado y se dio vuelta hacia mí. No quiero decir con esto que se orientó en forma genérica hacia el área que yo ocupaba, sino que me enfrentó y me miró claramente a los ojos, de una manera explícita, como si quisiera cerciorarse de que yo hubiese entendido. Se quedó en esa posición unos segundos y luego, dejando a mis pies el penoso cuerpecillo decapitado, voló hasta perderse en la copa de los árboles. Escipión, Pablo Casacuberta. Leer es un acto de resistencia.